Hola, bienvenidos a esta serie de videos sobre datos funcionales. Estamos en el video 3, donde vamos a ver la técnica de análisis de componentes principales aplicado a datos funcionales. Como una introducción muy breve a lo que es el PCA, la idea básica del análisis de componentes principales es buscar reducir la dimensión de un conjunto de datos mediante el cálculo de un grupo mucho menor de variables ortogonales que mejor representan el conjunto original de los datos. Porque la idea fundamental del análisis de componentes principales es encontrar una secuencia de vectores ortogonales que expliquen de la forma más eficiente la varianza de las observaciones. Entonces, es reducir la dimensión del conjunto de datos conservando, tanto como sea posible, la variación presente en los mismos. Eh, una forma, una manera donde podemos hacer un poco más formal esto, podemos decir que dado un conjunto de datos X con n observaciones y p variables representadas en esta matriz, PCA lo que va a buscar es una transformación lineal de esta forma, donde Z es la matriz de componentes principales de dimensión n por p y eh, W es la matriz ortogonal, P por P, cuyas columnas van a ser los vectores propios de la matriz de covarianza de X, ordenadas según la varianza explicada. Entonces, cuando tengo esto, yo finalmente los pasos que voy a seguir, bueno, vamos a preprocesar los datos por centrar y estandarizar. Vamos a calcular esa matriz de covarianza, que es la que necesito. Vamos a descomponerlos en sus autovalores y autovectores. Y bueno, vamos a seleccionar los K componentes principales basados en la varianza explicada, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a hacer esa proyección de datos. Entonces, dada esa muy breve introducción a lo que es PCA, lo vamos a aplicar ahora en el contexto de datos funcionales. En el análisis de componentes principales funcionales, podemos decir que es una extensión del PCA clásico para datos funcionales y que, bueno, vamos a ver que en lugar de trabajar con vectores y matrices, ahora lo que vamos a usar son funciones y operadores definidos en este espacio continuo. Pero la idea fundamental es la misma. La idea fundamental de esta extensión es conservar lo que hacíamos con PCA como una herramienta de reducción de la dimensionalidad, pero ahora en este nuevo espacio de funciones. Este cambio a datos funcionales lo podemos ver simplemente como un reemplazo de los vectores por funciones, de las matrices por operadores lineales y las matrices de covarianza por operadores de covarianza y los productos escalares en espacios vectoriales que teníamos antes por productos escalares en espacios funcionales. ¿Está bien? Entonces, como una primera aproximación, vamos a poder decir que eh, la primer componente principal funcional, phi, se define como una función que maximiza esta relación. Pero, de nuevo, la idea básica sigue siendo la misma, ¿no? Es encontrar la dirección que maximice la varianza de los datos, pero en lugar de un vector de pesos que podíamos tener como alfa j, ahora trabajamos con funciones, phi. Entonces acá tenemos que la xi en t representa la iésima curva de los datos y bueno, acá la integral viene a reemplazar la sumatoria que hacíamos en el caso multivariado. Y phi t es finalmente la función que pesa las curvas para capturar la máxima varianza. El késimo componente principal funcional lo vamos a definir de manera análoga, pero bueno, con la restricción adicional de que tiene que ser ortogonal a los componentes anteriores. Ahora vamos a trabajar entonces con lo próximo paso es tener los operadores de covarianza, que de nuevo para extender el concepto de matriz de covarianza al caso funcional, vamos a definir la función de covarianza BST, donde de nuevo acá tenemos un x y s y un x y t que representan a la curva en dos puntos, s y t del intervalo y continuo en el que está definido, ¿no? Y finalmente, usando BST, vamos a definir el operador de covarianza. Bueno.
Los valores y funciones propias del operador, al igual que en el caso multivariado, lo que buscamos son valores propios y funciones propias que satisfagan la relación, donde phi t van a ser las funciones principales ortogonales entre sí. Y este término van a ser los valores propios asociados, también ordenados de mayor a menor. Entonces, ¿qué decimos con esto, no? Decimos que, bueno, eh, el PCA funcional extiende naturalmente la idea del APC clásico, ¿no? Donde la covarianza la matriz de covarianza ahora es reemplazada por un operador de covarianza, los vectores de peso se convierten en funciones principales y los valores propios siguen representando la varianza explicada para cada componente. Es importante, bueno, a ver, sin embargo, o sea, en el caso funcional el número de valores propios puede ser infinito, aunque en la práctica se trabaja con un número finito, ¿no? Debido a que tenemos una discretización de esas funciones. Acá vamos a decir entonces que el operador B tiene un rango n-1. O sea, solo existe un n-1 valores propios no nulos. Pero bueno, a modo de resumen, finalmente lo que queremos hacer con el análisis de componentes principales para funciones es analizar datos que varían en un espacio continuo, esas son nuestras curvas, en lugar de datos tabulares. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a construir el operador de covarianza a partir de los datos, vamos a encontrar las funciones propias phi y los valores propios dentro de K, proyectar las curvas originales sobre las funciones principales para reducir la dimensionalidad y capturar la varianza máxima. La primera, bueno, función principal phi t explica la mayor varianza, seguida por phi 2, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, lo que acá vamos a hacer a modo de ejemplo, vamos a utilizar de nuevo la librería FDA y vamos a tomar un dataset. Es un dataset de crecimiento donde, esto ya lo hemos comentado en otros videos, tenemos la altura de 39 chicos y 54 chicas mediados de 1 a 18 años, tenemos la altura y la edad. Este primer gráfico es medio tramposo porque en realidad acá este es un gráfico donde están unidos los puntos diciendo la R. Unímelos, pero no. Pero estos siguen siendo datos tabulares, siguen siendo datos discretos, esto no está hecho una función. Entonces, lo digo porque acá, bueno, acá no estoy mostrando el código, pero va a estar junto con los videos. Lo que hicimos acá fue ajustar los datos que teníamos, una representación de B-splines a la curva de crecimiento, donde los pesos, para determinar la rugosidad de las curvas, hicimos una validación cruzada, ¿no? Para definir esas cotas de máximos y mínimos. Fíjense que son muy parecidas, gráficamente son muy parecidas, pero yo acá tengo una función continua, ¿no? Entonces, esto me parece interesante mencionar porque no es que estamos haciendo PCA para poder graficar, FPCA para poder graficar, ¿no? Eso ya lo podíamos hacer, pero bueno, nos tomamos por otra cosa. Acá lo que se interesa son estas funciones que tenemos. Como tenemos funciones, como ya habíamos dicho, una de las ventajas es que podemos trabajar con la derivada. Fíjense que acá la derivada nos daría una idea de velocidad. Fíjense que la velocidad parece decrecer fuertemente en los primeros años de vida, lo cual es lógico. Si bien hay un crecimiento muy rápido, se va disminuyendo. Hay como un plató y acá se puede ver un crecimiento, quizás acá se intuye que hay algún crecimiento de la velocidad, que esto, bueno, coincide con los años de la pubertad, ¿no? Lo cual es lógico, este segundo crecimiento acelerado. Eh, pero bueno, apliquemos en este caso una técnica de reducción de la dimensionalidad de PCA y nosotros lo que podemos ver cuando trabajamos con la función original, que esta primera base, es importante decir, acá tuvimos una curva también, ¿no? Esta primera base, esta primera función describe el 81% del comportamiento de las curvas de ese fenómeno, ¿no? Entonces, con dos variables, fíjense, estamos cerca del 94.
casi el 95% de la variabilidad de las curvas que estábamos viendo las podemos explicar con estas dos bases. Eso es interesante desde ese punto de vista el poder aplicar estas técnicas, ¿no? Eh, con la derivada ocurre lo mismo, obtenemos un gran porcentaje de explicación a través de la derivada con estas curvas que extraemos con PCA. Y fíjense que acá esta tendencia que hablábamos está como más marcada, ¿no? La podemos denotar mejor, ¿no? Este crecimiento, una velocidad de crecimiento muy grande en los primeros años de vida de las personas, que luego se aplana, pero fíjense este nuevo pico que aparece acá, más marcado entre la pubertad. Y acá uno podría intuir, uno no siempre que puede obtener, trabajar con datos extraídos por PCA puede correlacionar de alguna manera las primeras curvas con el fenómeno. No siempre ocurre, en este caso, como estamos con un dataset medio bastante sencillo, fíjense que parecería coincidir que estas primeras funciones describen de alguna manera ese crecimiento en la pubertad, ¿no? Quizás esto para los hombres un poco más elevado y que aparece más tarde en el tiempo, entre los 12 y los 15, y acá, en cambio, tenemos este otro pico acá, quizás para las mujeres que se sabe que ese pico puberal comienza antes que en los hombres, ¿no? Pero bueno, la velocidad de crecimiento aumenta en ambos casos. Eh, bueno, eh, acá a modo de ejemplo lo hicimos solo para los hombres, para discriminar las curvas. Fíjense que ahora el primer componente principal ya me explica el 90%. O sea, solo con una curva, solo que podemos, con una base, podemos explicar el 90% del comportamiento de este fenómeno, ¿no? Entonces, eso también nos dispara el hecho de que acá no solo nos podría servir la técnica de reducción de PCA para reducir la dimensionalidad, sino que también nos permite obtener, fíjense, obtener unas bases muy interesantes para volver a reescribir esas curvas, para representar el fenómeno. Entonces nosotros estamos usando bases de Spline o, dependiendo del problema, bases de Fourier. En este problema no, no se beneficiaría tanto de la periodicidad de Fourier, por eso utilizamos B-Spline, pero lo elegimos nosotros. Acá las bases que tenemos, que podemos extraer para construir, que surgen de este análisis, son muy robustas porque con muy pocas bases, fíjense, en el caso anterior usamos unas 15 B-spline, acá con dos o tres podríamos ya explicar gran parte de la variabilidad del fenómeno. Sí, pierdo información, es cierto, a medida que voy haciendo esto, voy ya, el smoothing pierde algo de información, pero acá reduzco mucho el problema y obtengo un tipo de resultado muy interesante para abordar. Así que bueno, con eso cerramos este video y nos vemos en el próximo, donde vamos a hablar de las técnicas de clustering. Saludos.